Buenas. No sé si se me oye. ¿Sí? O sea, que os habéis enterado de todo lo que estábamos hablando. Muy bien. Bueno, pues buenos días. Mi nombre es Raquel Torres. Como ha comentado Diana, soy la dirección de, en este caso, una empresa consultora. Su nombre es Calma y nos dedicamos a la gestión de la calidad y gestión ambiental, entre otros muchos proyectos. Como bien ha comentado un poquito Diana, nosotros nos conocimos a raíz de... Bueno, yo me voy a pillar porque soy de las de no darme paseos. Nosotros nos conocimos un poquito porque estamos trabajando para una de las bodegas que pertenecen a la DEO UCLES, y concretamente estamos desarrollando un proyecto de seguridad alimentaria conforme a dos estándares que probablemente los que son agrónomos y agrícolas lo conocerán, que son las normas de seguridad alimentaria IFS y BRC, que a día de hoy, pues por suerte o por desgracia, nos estamos viendo obligados a implantar en la mayor parte de los productos agroalimentarios ese tipo de sistemas de gestión para así garantizar la calidad de la producción de pues cualquier producto, llámese un vino, llámese una carne, llámese un yogur. Entonces, pues a raíz de trabajar con la dirección de Bodegas Finca La Estacada, que pertenece a la DEO, pues Diana se puso en contacto conmigo para comentarme que estaba metida en un proyecto de huellas de carbono, de eso de medio ambiente y sostenibilidad. Y bueno, pues efectivamente sí nos encontramos al principio con un problema de qué entendemos por huella de carbono y qué es lo que queremos medir, porque ella al principio decía, pues yo lo quiero todo, porque yo quiero que todas las bodegas tengan la huella. Pero ¿cómo que todas las bodegas tengan la huella? Vamos a situarnos un poquito, porque esto de huella de carbono, aunque lo ha explicado bastante bien a lo largo de su presentación Diana, es algo, por un lado, relativamente nuevo, pero no es nada nuevo. Ya desde hace unos años, bastantes años, concretamente en España, desde que se aprueba el tratado del protocolo de Kioto y España acepta ese protocolo y lo firma, pues determinados sectores de la industria española se ven afectados precisamente por ese tratado y se ven obligados por la legislación a la reducción, al control, medición, control y reducción. Mejor. Vale. No sé si se me ha oído hasta ahora. ¿Se me ha oído? Sí. Bueno, pues se ven obligados a la medición y reducción, lógicamente, de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, posteriormente a esos requisitos que realmente son obligatorios y que lógicamente están todos controlados y están reglados tanto por directivas europeas como por reales decretos españoles, llega la huella de carbono. Antes huella ecológica, huella hídrica, pero la huella de carbono no deja de ser, pues lo que ha comentado anteriormente, un indicador, algo que nos indica cuánto emitimos, cuántos gases de efecto invernadero estamos emitiendo dentro de nuestra organización, o solamente para fabricar un producto o simplemente para prestar un servicio. A día de hoy la situación de la huella de carbono pues se encuentra, o lo podríamos analizar desde dos puntos de vista, desde un punto de vista muy técnico y desde un punto de vista muy comercial. Desde el punto de vista técnico, obviamente a todos nos interesa, desde el punto de vista de producción y sobre todo los que estamos dedicándonos a los trabajos de consultoría en materia de organizaciones, pues nos interesa conocer cuánto estamos emitiendo, pero desde el punto de vista comercial no deja de ser un distintivo, una marca, un emblema, una marca de sostenibilidad. Y por tanto muchas empresas, aunque no estén buscando esa ventaja competitiva desde el punto de vista de producción, sí la están buscando desde el punto de vista de imagen. ¿De acuerdo? Entonces, quizá a lo mejor la presentación es un poquito técnica, si no hemos oído nunca hablar de lo que es la huella de carbono. No me voy a extender mucho, voy a procurar que sea lo más liviana porque a mí me ha tocado la parte rollo de toda esta presentación, aunque afortunadamente tengo muchos técnicos aquí. La intención primero es que sepáis qué es la huella de carbono, aunque ya lo hemos comentado. En segundo lugar es saber cuántos tipos de huella de carbono se pueden calcular, cuáles son las metodologías más habituales, porque hay muchísimas metodologías para el cálculo de la huella de carbono, cuáles son las más habituales o las que actualmente, por lo menos en España, más se están utilizando, y luego posteriormente pues esos beneficios que ya hemos estado escuchando. ¿De acuerdo? Si hay dudas, paramos, preguntamos, porque creo que es la única manera de que ahora aquí nos situemos, porque son términos que no estamos acostumbrados a
con los que no estamos acostumbrados a comunicarnos y a trabajar, y bueno, pues nos podemos encontrar con algún error de concepto. Huella de carbono, como hemos comentado, un indicador ambiental, simplemente me permite saber cuántos gases de efecto invernadero yo estoy emitiendo, insisto, o como organización, o como producto, o como servicio. Obviamente nos permite identificar oportunidades de ahorro energético, y si yo sustituyo mis fuentes de energía por otras más económicas o consigo reducir esos consumos energéticos para mi producción, obviamente voy a encontrar un ahorro económico que ya decidiré dónde destino. Si lo destino a una mejora de mis instalaciones y mi infraestructura, si la destino a una mejor comunicación o si destino a una mejor gestión interna para conseguir esa calidad, en este caso si estamos dentro de las jornadas del vino, esa mejor calidad alimentaria en la producción. Tiene dos objetivos principales. Un compromiso de conocer el impacto ambiental que yo tengo como empresa, reducir ese impacto mediante un compromiso público, y ese compromiso público precisamente como se comunica a la sociedad es a través de una certificación. No sé si alguno de vosotros es conocedor de en qué consiste todo esto de las normas, las implantaciones, las certificaciones. Supongo que a lo largo de los años en la carrera lo habréis oído y habrán pasado por vosotros muchas normas. ¿Alguien sabe qué es esto de las implantaciones y las certificaciones? ¿No? Muy participativos. ¿Sabéis en qué consiste? Normalmente cuando una empresa decide, primero en función del tipo de producto, del tipo de servicio al que se dedica, lo primero que tiene que elegir es ¿qué quiero, en este caso, certificar dentro de mi empresa? Si en este caso estamos hablando de la huella de carbono, lo primero que tenemos que utilizar o elegir es la metodología. Y en este caso, la normativa específica que define el cómo se deben hacer las cosas. En esta parte dejamos claro, o queremos representar, porque esto es lo que más ha costado en este caso a la DO cuando empezamos a trabajar con Diana, es ¿qué quieres medir? Sí es cierto que si nos metemos dentro del sector vitivinícola nos encontramos con que existen bodegas que han medido la huella de carbono de un producto, de un vino, pero para llegar a esa información y más en una DO, porque estamos hablando de un conjunto de bodegas y un conjunto de producción donde cada uno es de su padre y de su madre, cada uno tiene unos equipos diferentes, unos sistemas de producción diferentes, un tipo de recursos humanos diferentes y unas características como fincas diferentes, dijimos, primero vamos a situarnos y como tal vamos a partir de la base de calcular lo que es la huella de carbono de una organización. Identificaré todos los focos, cuantificaremos todas las emisiones y estableceremos en este caso unas acciones específicas o bien para reducir esas emisiones o bien para aumentar lo que se llama en huella de carbono las remociones, es decir, cómo yo afecto positivamente en este caso al entorno. ¿De acuerdo? Entonces, en lugar de emitir, consigo establecer acciones como, por ejemplo, plantar un árbol, ¿vale?, que consigue reducir esas emisiones de CO2 porque estoy aportando, en este caso, oxígeno. Por otro lado, nos encontramos con que ese sistema de trabajo está definido por una norma que en este caso encontramos aquí, que es la ISO 14064 parte 1. ¿Alguien ha oído hablar alguna vez de sistemas de gestión ambiental de la ISO 14001? No, estamos en una parte todavía poco empresarial. Vale, bueno, cuando veis ISO, igual que cuando veáis UNE o cuando veáis UNE en ISO, no viene más que a decir que en este caso esta norma la ha creado, por ser ISO, la Organización Internacional de Normalización, International Standard Organization. Cuando una norma, que en este caso es internacional, como es esta, es en este caso aprobada a nivel nacional y en este caso pasaría por AENOR, que es la Asociación Española de Normalización, automáticamente adquiriría también la categoría de norma UNE y por eso nos encontramos con UNE ISO o UNE EN, porque en este caso UNE significa una norma española, EN significa norma europea y ISO la organización internacional. Entonces, absolutamente todos los procesos de trabajo con los que estamos en todos los sectores, sea el sector agroalimentario, sea el sector industrial, que aquí tenemos ingenieros industriales y sobre todo si hablamos de sectores como la aeronáutica, como hablamos del sector ferroviario, todas ellas están regidas por normas internacionales que definen cómo tengo que hacer un producto, cómo tengo que hacer un servicio o en este caso cómo tengo que calcular
las emisiones de gases de efecto invernadero que yo estoy produciendo. Bien, la parte 1 de esta norma concretamente me es útil para calcular lo que mi organización hace. La parte 2 me es útil para establecer una metodología de trabajo para que podamos desarrollar un proyecto de sostenibilidad ambiental, de reducción, en este caso relacionado con la huella de carbono, pues bien por parte de una organización, bien por parte de una asociación, bien por parte de una persona a nivel individual. ¿De acuerdo? Y por último tendríamos lo que llamamos la huella de carbono basada en la PAS 2050, que es cómo calculo realmente las emisiones, gases de efecto invernadero que yo genero para fabricar una unidad de producto en mis instalaciones. ¿De acuerdo? Actualmente la norma que más se está utilizando es la PAS 2050, pero sin embargo hay otra norma ISO en la misma línea que la 14064, que es la 14067, que en este momento está en fase borrador, pero esperamos que en un espacio breve de tiempo se apruebe. Bien, entonces, cuando sepamos qué queremos hacer, elegiremos la norma. Y en este caso, estos han sido los pasos que hemos dado con la DEO para poder llegar a estar donde actualmente estamos, ¿vale? La siguiente parte es, ya que sé qué metodología voy a utilizar, también voy a tener que saber qué herramienta voy a utilizar. Entonces, ¿cómo llego a calcular la huella de carbono? Si utilizamos la metodología que está basada en la 14064, me voy a encontrar con un sistema concreto. Si no, podríamos utilizar el sistema que ahora mismo tiene el Greenhouse Gas Protocol con una herramienta concreta, que al final no deja de ser también otra metodología, una guía más. Y por último tenemos el MC3, que es una metodología que se ha creado a través de una fundación, en este caso es una fundación española, pero con mucho apoyo internacional, que ha creado una metodología y una herramienta que se llama como tal MC3, que incorpora el uso de datos productivos con datos económicos, contables. ¿De acuerdo? Entonces, en este sentido, sí es importante pues que al menos tengamos una pequeña base en términos económicos y financieros de lo que es la organización, en los procesos productivos. Visto esto, que es un poquito lo más rollete de la norma, el esquema es muy sencillo, esto es lo que tiene que hacer una organización. Si nosotros, como es el caso de la DEO, vamos a empezar a medir la huella de carbono y lo vamos a hacer en cada una de las bodegas de forma independiente para poder saber exactamente cuánto todo lo que es la extensión que representa la DEO pues realmente emite. Lo primero que vamos a diseñar y desarrollar es un inventario de gases de efecto invernadero en función de que pues todos esos procesos de trabajo que están interrelacionados desde la producción en el campo hasta la entrega del vino y el consumo del vino en el cliente final, incluyendo en este caso, teniendo en cuenta el reciclaje del vidrio que se utiliza para soportar el vino, o sea, de la botella. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de gases de huella de carbono, llegamos a todo lo que es el ciclo de vida del producto. Desde que llegamos con el tractor y abonamos, hasta que nos estamos sirviendo una copa de vino, como nos vamos a servir luego en la cata. ¿Vale? Una vez que tengamos ese inventario, porque hemos diseñado ese mapa de procesos y hemos identificado exactamente todos los gases de efecto invernadero que tenemos en nuestra organización, vamos a elaborar una serie de procedimientos conforme a esa norma para definir cómo vamos a controlarlos, hasta poder llegar a lo que es la declaración individual de esos gases de efecto invernadero, que luego posteriormente llegará a una entidad de certificación, que a su representante le tenemos en la última fila, y nos explicará exactamente en qué consiste esa fase de certificación, es decir, que alguien, un verificador externo, me garantice frente a mis clientes y frente a la sociedad que efectivamente mi sistema de medición y de cálculo es adecuado. Ese es en el caso, insisto, de la certificación de la huella de carbono y del cálculo de la huella de carbono en la organización. Si estuviésemos hablando de proyecto nos encontraríamos en la misma situación, pero con un alcance de actuación completamente diferente. El Greenhouse Gas Protocol es una guía que en este caso parte no tanto a nivel europeo, sino más a nivel americano. Y en este caso es el que más se está utilizando, insisto, teniendo en cuenta el sector en el que nos estamos encontrando, pues en todos esos empresarios vitivinícolas que hay en la zona de California. ¿De acuerdo? Que entre otras cosas es uno de los mercados que más está apostando
por el cálculo de esa huella de carbono, a pesar de que luego su país como tal no acepte y no firme el protocolo de Kioto. Sorprendente, pero bueno, desde el punto de vista comercial es así. Entonces, en este caso el Greenhouse Gas Protocol lo que cuenta es con una herramienta muy concreta para poder medir. Es una herramienta online, vas introduciendo los datos y automáticamente puedes ir calculando exactamente la cantidad de gases que estás emitiendo en cualquier actividad. ¿Qué es lo que solemos tener en cuenta? No sé si se ve muy bien desde allí atrás, pero se contemplan 3 tipos de alcance. El primer alcance son todas las emisiones de las fuentes directas de la propia organización. En un segundo lugar nos encontraremos con las emisiones que son indirectas, que proceden más de esos proveedores para poder llegar a desarrollar esa actividad. Y por último, las emisiones indirectas son las procedentes del consumo de energía, porque cada vez que nosotros estamos encendiendo la luz o estamos encendiendo una caldera, se está generando energía, y aunque la energía no la generemos nosotros directamente, sí su producción conlleva una emisión muy importante de gases de efecto invernadero, ¿de acuerdo? Y por último, el alcance 3 es tener en cuenta además a esos proveedores desde el pre a mi organización hasta una vez que mi producto sale de la organización, ¿de acuerdo? Y por último, la metodología MC3 tiene una sistemática y unos principios muy similares, pero en este caso cuenta con una herramienta muy concreta, que además esta herramienta se está dando mucho a conocer a través del proyecto Carbon Field. Si alguno de vosotros en alguna ocasión pues brujulea o quiere buscar información acerca de huella de carbono y se encuentra con Carbon Field, se encontrará precisamente con esa metodología de trabajo y esta herramienta concretamente para el cálculo de las emisiones. Este es el escenario de partida. Ahora, ¿cómo lo vamos a llevar a cabo en cada una de las bodegas? Vamos a tener en cuenta, lógicamente, todos estos beneficios, y para unos, como decía Diana, pues para la dirección los beneficios siempre van a ser unos y para los departamentos técnicos siempre van a ser otros. En este caso nos encontramos con que dentro del sector, pues en la última reunión que tuvimos la semana pasada nos decían los propios técnicos, los enólogos, ya claro, pero si yo cuando calcule la huella de carbono de un producto mío me encuentro, por poner un caso, con que realmente emite mucho más CO2, porque normalmente esto se presenta en términos de CO2, en unidades de CO2. Si he emitido, por ejemplo, 105 gramos de CO2 para fabricar un vino y veo que mi compañero está emitiendo 58, ¿qué es mejor o peor? A día de hoy han sido las primeras bodegas grandes, como decía Diana, las que han empezado a medir la huella de carbono en cada uno de sus productos. Bueno, unas cuantas. Sí, han sido unas cuantas. Las primeras, las más emblemáticas, sí que fueron unas grandes, sobre todo en el norte de España. Ya esto se está empezando a extender y ha pasado de los vinos, se está pasando a los aceites y está empezando a llegar también a las empresas cárnicas. Y de ahí llegará a casi toda la industria agroalimentaria, porque entre otros aspectos, lo que nos encontramos en la parte de la internacionalización es que muchos países, entre ellos uno de los más vecinos, porque es Francia, está en fase de desarrollo de una legislación interna que va a establecer que cualquier producto agroalimentario que se consuma y que se introduzca en su mercado va a tener la obligación de tener en su etiquetado la información relativa a la huella de carbono. Esto puede ser así como a priori una locura, sobre todo para todos los productores, pero la realidad es que hace unos años también se nos estableció que tenía que tener todos los productos una información energética sobre el producto, incluso hasta el propio McDonald's tuvo que llegar a calcular cuál era su información energética sobre una hamburguesa y se ha llegado a ello. Al final esto no dejan de ser elementos diferenciadores, elementos de competencia, elementos que nos permiten introducir en el mercado filtros de este pasa o este no pasa. Y eso, aunque a vosotros ahora, a día de hoy, no lo estéis viendo ni de cerca, va a ser el escenario más próximo con el que os vayáis a encontrar. El cálculo de todo y sobre todo con una orientación de sostenibilidad. Sean aquellas carreras que están al fondo como estas primeras que están un poquito más cerca. Luego ya estaremos nosotros los de las leyes
que somos los que al final terminamos dando un poco de orden y control a todo esto. ¿Vale? Cuando empezamos el proyecto con la DO, nos planteamos dos escenarios, y es cierto lo que comenta Diana. Ella me plantea, quiero calcular la huella de carbono en toda la DO, sin saber exactamente qué características tenía cada una. Estamos hablando de que en esta DO se entrelazan bodegas privadas, con capital absolutamente privado y con una capacidad de decisión instantánea, con cooperativas que están formadas por muchísimos empresarios a su vez, y donde es dificilísimo esa fase de concienciación donde Diana está trabajando, aunque como la habéis visto tampoco tiene muchos problemas para concienciar e integrarse. Nosotros propusimos dos partes. Primero, vamos a empezar a situarnos dónde estamos, vamos a calcular la huella de carbono de todas las bodegas, y una vez que estemos en esa situación, vamos a certificarlo. Porque sí es cierto que es muy difícil a día de hoy en España que una DO cuente con un certificado a nivel de DO. ¿Por qué? Porque por regla general las extensiones son muy amplias, las DO son muy grandes, están formadas de muchísimas personas, y es muy difícil llevar un proyecto pues tan ambicioso y además, en mi opinión, tan novedoso a cabo. Una vez que terminemos el cálculo de la huella de carbono, las empresas, en función de sus características, porque insistimos, cada una es de su padre y de su madre, tendrán la posibilidad de decir, vamos a ver, yo que estoy exportando muchísimo al mercado francés, o yo que estoy exportando mucho al mercado alemán, o ahora que nos estamos empezando a introducir en el mercado japonés, en el asiático y en el estadounidense, bien a través de cadenas como Walmart, o también incluso a través de exportaciones directas a Estados Unidos. Entonces, ahí la empresa que quiera, en función de sus necesidades y sobre todo de esa ventaja competitiva y comercial, podrá elegir pues qué vino quiere calcular. Porque en este caso, a diferencia de otros sistemas de gestión, cuando se implantan, que son sistemas de gestión de organización, bien sean de calidad, de medio ambiente, de seguridad alimentaria, de seguridad de la información, sea cual sea, las empresas cuando implantan un sistema y lo certifican, tienen que demostrar durante 3 años que la sistemática de trabajo que están empleando y que se ha certificado se mantiene en vigor. En este caso, la cosa cambia por completo. En este caso, calculamos un periodo, certificamos un periodo, y a partir de ahí es cuando se establecerán las acciones y las medidas correspondientes para conseguir tener ese feedback en positivo. Vamos a ver cómo nosotros como organización influimos positivamente en el medio ambiente. Y bueno, y por último, para este escenario en el que nos encontramos actualmente, llegará la fase de certificación de proyecto. Eso, si realmente en ese momento, cuando llegue, les interesa a la DO. Ahora mismo Diana ha planteado, bueno, ahora vamos a por la certificación de la huella de carbono, y mañana iremos a la huella ecológica. Al final, cuando hagamos un proyecto, vamos a terminar haciendo los dos a la par, porque es hacer lo mismo, pero hablando con diferentes unidades de medida, ¿de acuerdo? No sé si estoy siendo muy clara, si me estáis siguiendo. ¿Me estáis siguiendo? Bien. Nos estamos enterando, porque esto no se... O sea, si lo entendéis a la primera, me quedaría contentísima, porque normalmente hay mucha dificultad para poder entender la diferencia entre lo que es la certificación de organización y la certificación del ciclo de vida de un producto, sobre todo en cuanto a las metodologías. Esto lo voy a pasar muy rápido porque empiezo a haber bostezos, empiezo a ver comentarios, queremos el vino, no sé qué hora es. Casi la 1. Bueno, pues termino muy rapidito. En el proceso de cálculo de la huella de carbono se parte de una información muy concreta, y esta es la metodología, ¿de acuerdo? Primero tenemos que elegir el año base. Cuando hablamos del año base, es el periodo concreto sobre el que me voy a centrar en toma de datos y medición y cálculos. Normalmente lo que se hace es se calcula un año entero de producción. ¿Que queremos calcular 6 meses? Porque realmente mi actividad, bueno, pues por mis circunstancias como empresa, que les ocurre a muchas empresas, sobre todo en sectores como la construcción, trabajan solamente 6 meses, pues elegimos 6 meses. Lo habitual es que se coja un año, porque además a nivel de organización casi todas las empresas establecen formas de trabajo de manera anual. En segundo lugar, decidiremos qué se incluye en el cálculo y qué no se incluye, ¿de acuerdo? Porque puede ocurrir que en ocasiones no tengamos datos
absolutamente directos y fiables que nos garanticen que la información que vamos a empezar a tratar nos aporte una información real. Entonces, siempre vamos a definir qué ha entrado dentro de nuestro sistema de cálculo, cuáles son las fuentes de generación, en este caso de los gases de efecto invernadero, y obviamente eso está relacionado directamente con el proceso productivo, cuáles son las actividades que se incluyen en el cálculo, es lo que hablábamos antes de los alcances, todas mis actividades directas, o también voy a calcular esas emisiones indirectas procedentes de la generación de energía o incluso de plantas de cogeneración, que en muchas ocasiones se encuentran también, o también vamos a tener en cuenta los datos de todos los proveedores desde la entrada de información hasta la salida del producto. Y por último, elaboraremos en este caso los informes correspondientes para que llegue la entidad de certificación, valide, verifique nuestro sistema y nuestro método de trabajo y nos emita el certificado correspondiente. Esto que viene aquí es lo que os acabo de comentar, por no extenderme demasiado. ¿De acuerdo? En las fuentes, ¿cuáles suelen ser las fuentes de generación de gases? Pues todos los equipos eléctricos que estamos utilizando, todos los equipos que generen electricidad, vapor, calor, cualquier elemento de transporte, sea el tipo que sea. Si estamos en este sector, estamos hablando desde los tractores en el trabajo con la tierra y en la parte del abonado, desde el momento en el que existe la recolección, desde el traslado de toda esa uva, en este caso, a las bodegas, a las instalaciones de la bodega, todo el proceso de elaboración y tratamiento del vino con cada uno de los consumos, en este caso bien sea electricidad, gas, biomasa, que en muchas ocasiones se cuentan con sistemas de biomasa. Y teniendo en cuenta todas estas fuentes y teniendo en cuenta las unidades de medida de cada una de estas fuentes, se aplicarán los factores de conversión correspondientes para que automáticamente conozcamos las emisiones de gases de efecto invernadero que estamos produciendo. Bien, los alcances, lo que os comentaba, y la metodología a seguir. ¿Cuál es la sistemática que nosotros en este caso vamos a utilizar? La herramienta de cálculo. Pues vamos a utilizar dos herramientas, una que es Calmanet, que es una herramienta nuestra de gestión, que utilizan la mayor parte de nuestros clientes para llevar un control no solamente de los consumos, sino también de todos los aspectos ambientales directos e indirectos, así como los aspectos potenciales en materia ambiental. Y luego, posteriormente, trasladaremos los datos que en ese sentido nos interesan a Aire, que es la herramienta que nos va a aportar, nos va a hacer los cálculos y que en este caso está alimentada por la mayor parte de las fuentes públicas de información que se han publicado, bien con la aprobación del protocolo de Kioto, bien con la aprobación de proyectos públicos y privados de orden de todo tipo, desde con ánimo y sin ánimo de lucro. Entonces, ahora mismo estamos trabajando con fuentes muy potentes, pero sí es cierto una cosa. Hay dos aspectos muy importantes a tener en cuenta con la huella de carbono. Uno, que a día de hoy no existen límites, no es como ocurre en Kioto. Nosotros tenemos clientes en los sectores, sobre todo cerámicos, y en el sector de la calderería industrial, en la sidermetalurgia, donde automáticamente desde el año 2003 estamos todos los años comunicando al Ministerio de Medio Ambiente cuáles son todas las toneladas de CO2 que se están emitiendo. Y en el caso de que la asignación anual que se concede, concede normalmente por periodos de 4 años, antes hemos visto en la presentación de Diana el último periodo 2008-2012, ya el año pasado, en 2011, presentamos las previsiones de emisiones en nuestros clientes, en nuestras cerámicas, del periodo 2013-2020. ¿De acuerdo? Cada vez que nosotros preparamos y presentamos un plan de cara a Kioto, estamos trabajando siempre entre 4 y 5 años antes del periodo final de asignación. Obviamente eso es complicadísimo en muchas ocasiones para las empresas, no solamente por la dificultad del cálculo de las previsiones de producción, sino porque también en muchas ocasiones las inversiones que se han tenido que realizar para las reducciones, los cambios de fuentes de energía han sido elevadísimas. En el caso de la huella de carbono tenemos una cosa a nuestro favor, que aún a día de hoy es voluntaria, que a día de hoy no hay límites establecidos, da igual que yo emita 5 que emita 300, no hay nadie que me haya definido ese techo y ese suelo sobre el que yo me tengo que mover. Esos criterios de aceptación-rechazo
sobre los que solemos trabajar en todas estas materias, ¿vale? Así es que, en nuestra opinión, por el momento, lo que queremos trasladar desde la DEO es esa inquietud y es ese compromiso por desarrollar un proyecto sostenible, ¿vale? En el caso de la huella, para el cálculo de la huella del producto como tal, pues tendremos que tener en cuenta el ciclo de vida de productos, se delimitarán exactamente los datos de cálculo y el mismo alcance y se establecerá la misma metodología de cálculo, ¿de acuerdo? Una vez que tengamos esto, procederemos en este caso a evaluar lógicamente la precisión del análisis y llegar a la emisión de una declaración en este caso de emisiones, que es absolutamente voluntaria y que debe ser pública, para que llegue la entidad, en este caso de certificación, que es un verificador externo e independiente, y nos pueda, en este caso, pues garantizar que efectivamente nuestro método de cálculo es correcto y que el sistema es el adecuado. Como organización creo que lo hemos dejado claro, definimos qué queremos hacer, definimos los documentos, presentamos, establecemos, abrimos nuestras puertas y sobre todo garantizamos la máxima transparencia en el volcado de información frente a la entidad de certificación, y el verificador pues lo que procurará es comprobar efectivamente toda esa identificación de los diferentes procesos de trabajo que han intervenido, la metodología, el sistema de cálculo, y en este caso concretamente hemos elegido la herramienta de aire porque es una herramienta que ya está validada por la entidad de certificación con la que hemos decidido trabajar, que en este caso es OCACER, ¿de acuerdo? Y bueno, pues dicho esto, estableceremos, una vez que tengamos pues todos los datos, el plan de reducciones que primero técnicamente y económicamente sea factible dentro de las características de cada una de las 5 bodegas que forman parte de la DEO. Y nada, y dicho esto, este es un proceso de cálculo y de verificación de la huella de carbono en organizaciones y en productos. Si tenéis alguna duda, adelante. Si no, a por el vino. Un aplauso, ¿no? Cierra tú, cierra, ¿qué cierra? Sí, una cosita. No, bueno, es un poco general. Que, sí, no, es más para Diana igual. Vale. Era para ver si me podía decir qué diferencia o qué características tiene la denominación Duclés que la diferencia del resto de vinos de la zona en cuanto a terreno. Vale, la DEO, como os comentaba, es una DEO nueva. En nuestra zona se hace vino ya desde la época de los romanos. Tenemos el Parque Arqueológico de Segóbriga con restos de lagares romanos y el monasterio de Duclés, en el que los monjes se instalaron por el vino. Nuestra característica fundamental es tempranillos, la altitud con respecto a Mancha, la zona, el Triángulo de la Mancha, que es la zona de Alcázar, bueno, Tomelloso, Campo de Cristana, ellos tienen una altitud, están mucho más bajos. Nosotros, al estar más altos, entre 600 y 800 metros de altitud, tenemos un clima más fresco, hay más oscilación térmica, por lo tanto, la maduración de nuestra uva va a ser mucho más de mayor calidad. Eso en líneas generales. Luego, pues el terruño también es diferente. Nosotros tenemos un viñedo más en altura que ellos. Entonces, los vinos, otra de las características muy importantes de nuestra zona, en tintos, es que tenemos unos vinos en una franja de calidad similar. Es decir, que no hay grandes picos en cuanto a vinos de gama muy baja y vinos de gama muy alta. A nosotros, nuestros consumidores nos identifican una gama media alta bien, calidad, relación precio. Vinos a 3 euros, 4 euros, 5 euros. Que esos son los vinos que hoy en día nos dan de comer. Y son la realidad del vino, el vino que consume la gente. Eso no quiere decir que tengamos en la DEO Quercus, que es un vino de top, ¿vale? Gama top o vinos premium que escucharéis, que a lo mejor ese vino cuesta en mercado 38 o 40 euros. Esos son vinos para ocasiones especiales, pero los vinos que nosotros hacemos es para que vosotros, para que el consumidor final diga qué bueno está, a qué buen precio, ¿vale? ¿Me he explicado? Gracias.
Venga, ¿alguna pregunta más por ahí? ¿O ya vamos directamente al vino? ¿Ninguno tiene ninguna pregunta? Todo el mundo quiere vino. A estas Bueno, horas... pues cierro yo entonces, ¿no? Como queráis. Primero, muchas gracias a la universidad, a toda la gente que está en la universidad, ya no solo a los profesores, sino a los bedeles, etcétera, etcétera. Gracias a los amigos de La Carrasca, que este año lo hemos organizado una vez más, ya que es el 28, o sea que gracias sobre todo a vosotros. A mí personalmente me ha encantado, me gusta muchísimo trabajar con gente joven, doy muchísimas charlas a universitarios, FP, institutos, porque vosotros sois el futuro, así que a por ello. Gracias.